Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y a la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en la iglesia presencialmente de nuevo y también por aplicación Zoom con todos los hermanos. Aunque todavía no podemos participar con todos los hermanos en esta iglesia, esperamos que podamos ver a unos a otros en el amor de Dios muy pronto. Hasta que llegue ese momento, nos cuida, guía y protege para poder pasar esta dificultad más sanamente y adecuadamente ante ti. Por favor, danos tu sabiduría y fortaleza a través de la palabra de la Biblia que aprenderemos hoy para que podamos vencer la potestad de los malvados. Así que ayúdanos para poder ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Y ya está planeado el seminario de la Biblia para los niños desde el próximo martes y también para los mayores a partir de 2 de agosto. Ayúdanos para que podamos preparar con bien este seminario con un corazón anheloso y adecuado ante Dios. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación y por eso sea glorificado a ti. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana, especialmente en esta situación muy complicada por la pandemia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 10, Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 10, texto principal de hoy, Efesios 2, 10. Los hermanos que participen por Zoom podrán activar cámara para que veamos a los unos a otros. Por favor, activen cámara. Okay. Apague micro. Ok. Texto principal de hoy, Efesios capítulo 2, versículo 10. Si lo tienen, leamos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy también le agradezco mucho a Dios por poder reunirnos cara a cara en la iglesia continuamente desde la semana pasada, segunda vez. Pero muy lamentablemente el domingo pasado de repente se fue la luz, de repente. Y no pudimos compartir el culto por Zoom con todos los hermanos. Así que no pudimos grabar el video, ni se pudo subir. Pero hoy, afortunadamente, estamos más agradecidos de poder reunirnos incluso por Zoom en vivo también. Esperemos y oremos para que este coronavirus termine muy pronto y todos los hermanos se reúnan de forma normal en la iglesia como antes. Todavía hay varias limitaciones y dificultades, pero espero que resistamos un poco más con paciencia y confianza en Dios y podamos pasar con bien por este tiempo. Hoy
antes del seminario de la Biblia, pensemos en un tema muy fundamental y esencial como los cristianos. Pensemos hoy sobre este tema. Es decir, consideremos seriamente en el significado y propósito de nuestra existencia siendo los cristianos. Tal vez es posible que algunos no tomen esto muy seriamente, porque es un tema tan obvio y que se escucha mucho, pero este es el tema más serio e importante que todos. El tema muy importante. Es decir, es un tema que debemos considerar muy importante, que se arraigue en nuestro corazón fundamentalmente y que nunca se salga. Por lo tanto, espero que escuchen esta palabra de hoy con corazón sincero y humilde, por favor. Dios siempre guiará adecuadamente a aquellas personas que reciban la palabra de esa manera humildemente. Es muy importante. Pensemos, todas las cosas que existen tienen un significado y propósito de su existencia, ¿no? Su existencia. Este vaso, ¿sí? Este vaso y esta mesa, púlpito, hasta las cosas leves existen teniendo en su propia manera un valor, ¿no? Podemos decir que dentro de ellos está la voluntad del hombre quien lo ha creado. Sí, podemos decir así. Si no fuera útil, iría de frente al techo de basura, ¿no? Así que, si existe algo, es útil en algo, ¿sí? Lógicamente podemos entender de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a pensar, ¿cómo está el hombre? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra existencia? Hoy vamos a pensar. Es decir, yo estoy existiendo ahora, entonces, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito existo? Yo. Vamos a pensar. Aquí, en el texto principal, mire, dice que Dios es quien nos ha creado, ¿sí? Nos ha creado. Y el propósito de esa creación es para las buenas obras, dice, buenas obras. Entonces, hoy vamos a pensar, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Qué es buenas obras? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué es buenas obras? Hermano Aarón, ¿qué? Para los cristianos. Acciones para la gloria de Dios. Sí, gloria a Dios. Sí, eso poco ampliamente podemos entender que es evangelio, ¿sí? Evangelio, predicación del evangelio. Podemos decir así. Nuestra existencia es para predicar el evangelio, siendo los cristianos. Por eso ahora estamos viviendo. Dios permite nuestra vida para su gloria, es el evangelio, ¿no? Sí, para el evangelio estamos existiendo. Ese es el trabajo más grande que ha hecho Dios, ¿no? Para nosotros, Dios ha hecho este trabajo, que es el evangelio. Sí, evangelio. Y predicárselo a los que no lo conocen es el propósito de nuestra existencia. Como es un trabajo hecho de parte de Dios, pagando un precio más caro, lo podemos considerar como el trabajo más grande. Sí. Busquemos la Biblia, San Juan capítulo 3, versículo 16 y Romanos 8:32, dos versículos. Primero, aquí yo he preparado por pantalla, entonces vamos a ver la pantalla. Primero San Juan
Primeramente San Juan 3:16. Si lo tienen, leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abajo, Romanos 8:32, leamos juntos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La Biblia dice así. Dios sacrificando a su unigénito, nos salvó a nosotros. Dios. El unigénito era el mismo, ¿sí? Dios mismo. Él es en forma de Dios. Tito, Nuevo Testamento, Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, aquí también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí dice la Biblia de esa manera. La cruz, Dios a sí mismo se dio en crucifixión, ¿sí? A sí mismo. Por lo tanto, imaginemos, más que otros, conoce mejor acerca de ese dolor de la cruz. Dios sabe exactamente, omnisciente y omnipotente. Jesús es un ser así, ¿no? Jesús es Dios. Él es Dios mismo y a la vez fue un hombre perfecto también. Por eso, oró poniendo su rostro en la tierra y su sudor se convirtió en sangre. Sabemos esta historia, ¿no? El hombre Jesús sabía exactamente cómo sería ese dolor y cómo debía soportarlo. Siendo un ser humano, habría querido evitarlo físicamente, carnalmente. Podemos entender de esa manera, ¿no? Esa preocupación lo puso en una situación tan difícil que hasta incluso su sudor se convirtió en sangre. Pero Jesús debía entregarse sí o sí a ese dolor para salvarnos. Esto es el Evangelio, ¿no? Ese es el amor de Dios hacia nosotros, hacia mí. Y el mismo amor hacia todas las personas, todo el mundo. Por lo tanto, debemos predicar. Sí, hoy vamos a pensar sobre este tema. Debemos predicar ese amor para todos. Esto es el propósito, ¿sí?, de nuestra vida, siendo un cristiano. Así, de esa manera, fuimos salvos y pensemos, ¿cómo podríamos estar quietos sin predicarlo? Obviamente, debemos predicar ese amor, el Evangelio para todos, ¿sí? Dios, por medio de la predicación, hace ese trabajo, ¿sí? Predicar el Evangelio. Predicación. Esa es la manera que ha establecido Dios, ¿no? Busquemos Tito capítulo 1, versículo 3. Ahora está participando los hermanos por Zoom también, ¿sí? Tito capítulo 1, versículo 3. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí la Biblia dice
predicación, ¿sí? Por medio de la predicación, predicar el Evangelio. Manifestó su palabra por medio de la predicación. La Biblia dice así. Eso significa que si no le predicamos la palabra de Dios a otros, no van a poder escuchar el Evangelio. Esta manera de Dios, ¿no? Por eso debemos predicar este Evangelio. Porque la vida es muy valiosa e importante. El espíritu, pues la vida no se puede cambiar incluso con todo el universo. El universo es muy grande, ¿sí? No podemos ¿cómo se dice? Su fin, ¿sí? ¿Sí? De repente me olvidé, ¿sí? Su fin. Pero comparando con este universo, nuestra vida, ¿sí? Nuestro espíritu más valioso, ¿sí? Más valiosa. Por eso, tenemos que predicar este Evangelio. El espíritu no se puede cambiar con todo el universo. Y es porque existe realmente el infierno, sí, el infierno. Realmente existe el infierno. Ese es el lugar temeroso donde va el espíritu junto con el cuerpo, ¿sí? Porque realmente existiría el juicio contra las personas que no recibieron la salvación, echándolas al fuego, al lago del fuego, ¿no? Apocalipsis 20, 15, Apocalipsis 20, 15, les leo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire, la Biblia muy exactamente dice sobre el infierno, ¿sí? Esta palabra es 100% verdad, no es mentira. Existe este infierno. Aquí dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿sí? O sea, no recibieron la salvación. Los que no recibieron la salvación fue lanzado al lago de fuego. Realmente existe el lago del fuego. Ciertamente esto les sucederá a los que no recibieron la salvación. Por eso la Biblia continuamente está diciendo para nosotros. Entonces, ¿podríamos ver con nuestros ojos que mis personas amadas entran a ese lugar? Yo no quiero imaginarlo, pero sí, una vez vamos a pensar sobre esta escena. Pero, ¿por qué realmente sucederá? ¿Sí? A los que no recibieron la salvación, realmente. La Biblia explica muy exactamente, ¿no? ¿Sí? No es mentira eso. ¿Podría haber estas personas, mis amados? Por esa razón, lloró Jesús también, lloró. Mire, al ver la ciudad de Jerusalén que ha de ser destruida, Jesús lloró, ¿sí? Aparece esta escena en San Lucas, ¿no? San Lucas 19, busquemos. San Lucas 19, versículo 41. San Lucas 19, 41, aparece esta escena. ¿Sí? San Lucas 19, versículo 41. Si lo tienen, leamos juntos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Imaginemos esta escena. Lloró. Jesús lloró. ¿Sí? Verdaderamente, mirando esta ciudad, Jesús lloró. Después de recibir la salvación, en nosotros vive este Jesús, ¿sí?
en nosotros. Ahora cada uno de nosotros vive ese Jesús que lloró al ver la ciudad ha de destruido, ¿sí? Destruida. Ese Jesús está vivo en nosotros. Por lo tanto, tenemos que corazón de Cristo, ¿sí? Tenemos el corazón de Cristo, que derrama lágrimas con ese corazón. Con ese corazón tenemos que predicar el Evangelio, entonces. Mismo corazón con Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Este versículo muy conocido, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. También, si lo tienen, leamos juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos, ¿no? Toda parte de la Biblia dice sobre este propósito, ¿sí?, de los cristianos. Debemos tener ese corazón, ese es el corazón de Cristo. Sí, Jesús dijo esto. Aquí, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, corazón de Cristo, corazón de Jesús. La predicación no es algo que se hace a la fuerza involuntariamente, no. Ese no es el corazón del Señor. Entonces, tampoco habrá la obra del Señor por medio de ese corazón, ¿sí? No es involuntariamente. Si lo hace de esa manera, podría desaparecerse la obra del Evangelio puro. Eso se podría llamar como un cristiano formal. Hay muchos cristianos formales, lamentablemente. La boca dicen, yo tengo un corazón muy caliente, pero al ver su vida, totalmente diferente. Si es que es un cristiano así, sería un asunto muy terrible y aterrador. Por lo tanto, debemos tener un corazón caliente. Eso es lo normal, caliente, corazón caliente. Tenemos que tener este corazón. Hoy tenemos que recordar esto, sí. Una cosa nomás, caliente, corazón caliente. Mire, Oseas capítulo 11, versículo 8, aquí explica muy bien este corazón caliente. Oseas 11, 8, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Explica muy bien sobre este corazón, ¿no? Este versículo describe a un corazón de amor, ardiente como incendio. Es decir, el profeta Oseas recordó las ciudades que fueron destruidas horriblemente y expresó su corazón anheloso de que Israel no fuera destruido de esa manera. Este corazón es muy adecuado con el corazón de Jesús, ¿no? Y Dios está transmitiendo el amor ardiente hacia Israel a través de la boca del profeta En otras palabras, se puede decir que
este corazón es el corazón de Dios, corazón de Jesús, hacia todas las personas del mundo también, hacia todos los chimbotanos, ¿sí? Todos los peruanos. Podemos decir así también. El Evangelio está conectado con el corazón ardiente. Es algo muy obvio, ¿no? Corazón ardiente conectado con el Evangelio. Es decir, el Evangelio es fuego, podemos decir así. Evangelio es fuego y el Espíritu Santo también es fuego. Bíblicamente, generalmente en la Biblia, comparando con fuego este Evangelio. Tal vez podríamos compararlo con el corazón de los padres al momento de ver la muerte de sus hijos. Yo no quiero imaginarlo, pero pensemos, ¿sí? Podemos comparar con este corazón. Pero esa sería una comparación muy pequeña y parcial con el corazón de Dios. Sí, corazón de Dios muy grande, más grande. ¿Saben de la justicia de Salomón? ¿Sí? Justicia de Salomón. Esta historia muy conocida, ¿no? En este acontecimiento aparece un ejemplo muy bueno de un corazón ardiente por amor. Busquemos Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 25 al 27. Primero de Reyes, capítulo 3, corazón de madre. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 25 al 27. Aquí les leo. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Sabemos esta historia, ¿sí? Muy interesante también, muy emocional, ¿no? Todos conocemos esta historia. El rey Salomón dio un mandato muy sabio para encontrar a la verdadera mamá, ¿sí? Verdadera mamá. Es decir, dividir, ¿sí? Dividir al niño vivo por la mitad con una espada, dárselo a las dos mujeres que insistían en que eran la madre de ese niño. Así, ese niño estaba condenado a muerte, ¿sí? Estaba condenado a muerte. Y en aquel momento se reveló la verdadera madre. Imaginemos esta escena. En frente de un crisis, podemos ver algo verdadero, ¿no? Se reveló la verdadera madre. ¿Quién era la verdadera mamá? ¿Quién? Era la mamá quien tuvo un corazón ardiente, ¿sí? Un corazón ardiente delante de la muerte de su hijo, ¿no? Es algo muy obvio. Aquí, en el versículo 26, la frase: mire, sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Significa un corazón ardiente, ¿sí? Corazón ardiente. Otra traducción lo describe directamente. Su corazón estaba en llamas, dice. Lengua original también, ¿sí? Traducción coreana también. Su corazón estaba en llamas. Entonces, ¿quién es el verdadero cristiano? ¿Sí?
¿Quién es el verdadero cristiano? Hoy vamos a pensar. ¿Quién es el verdadero cristiano? Es el hombre quien tenga un corazón ardiente delante de las almas perdidas que van al infierno. Hoy sinceramente vamos a pensar, al ver a estas personas, ¿yo tengo este corazón o no? ¿Corazón ardiente o no? Es un cristiano que predica con este corazón. Sí, real cristiano tiene este corazón y predica este amor. Y también debemos tener este corazón, ¿sí? Hoy vamos a pensar este tema. El corazón ardiente es muy importante para los cristianos. Si tenemos este corazón, ¿sí? Si tenemos este corazón, ciertamente y obviamente predicamos y servimos para el Evangelio. Sin problema, muy voluntariamente podemos hacer esto. ¿Sí? Podemos sacrificarnos gustosamente. ¿Por qué? Es un trabajo para el Evangelio, o sea, para salvar a las almas perdidas. Si tenemos un corazón así, este trabajo no sería tan difícil. Lo hacemos muy naturalmente, tomándolo como un deber obvio. Pero, pensemos hoy, ¿por qué es difícil para nosotros? Sí, ojalá que todos sean como este cristiano, pero no todo, ¿sí? Esto es el problema. ¿Por qué es difícil para nosotros para hacer esto? No todo, muy lamentablemente. Hay algunas razones. Es porque no estamos calientes ahora, ¿sí? A pesar de que estábamos calientes por un tiempo antes. Sí, esta es la razón. Antes estaba caliente, pero ahora no está caliente. Sí. Por eso le dije antes, una cosa, hoy esta predicación tenemos que recordar es una cosa, tenemos que ser caliente, ¿sí? Caliente. Caliente es una razón importante. No estamos calientes ahora, por eso no podemos realizar esto fácilmente. ¿Sí? El Espíritu Santo es algo caliente, ¿no? El Evangelio, Espíritu Santo, la vida, la palabra, todo caliente. Después de recibir la salvación, al comienzo, como tiene ese Espíritu Santo, es normal estar caliente, ¿no? Pero en cuanto pase el tiempo, se podría enfriar, ¿sí? Enfriar lamentablemente. Se convertiría en tibio. Eso es lo que más aborrece el Señor. Tibio. Puede ser. Busquemos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Apocalipsis, aquí sale esta escena. Un ejemplo de cómo esta persona, tibia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 y 16. Aquí les leo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, este versículo también muy conocido, ¿no? Tibio. Es una palabra que reprende a los cristianos que son tibios. La frase
te vomitaré de mi boca, significa que el Señor realmente lo aborrece. Realmente lo aborrece. Vamos a pensar. No hay algo que el Señor más aborrezca que los cristianos enfriados, los cristianos tibios. Entonces, ¿por qué se enfría? ¿Por qué? ¿Por qué se enfría? Se enfría porque entra algo frío en nosotros. Es muy simple. Sí, es verdad. Entra algo frío. Muy simple. La Biblia no es complicada. El principio de la Biblia es muy simple. Es muy fácil que se enfríe el agua caliente. Solamente tenemos que echarle agua fría encima, ¿no? Entonces, vamos a pensar hoy, ¿qué es lo frío? ¿Sí? ¿Qué es lo frío? Pensemos. Primero, el mundo, ¿sí? El mundo es frío. Aquí, busquemos la Biblia, primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Primera de San Juan, capítulo 15, 16. Este versículo también es muy importante, ¿no? Primera de San Juan 2, versículo 15 y 16. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí muchas veces menciona la palabra el mundo, ¿sí? El mundo es lo frío. Podemos decir que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el amor, el Evangelio es caliente, es fuego, podemos decir así. Todas las cosas de Dios es caliente, es fuego. Estas cosas deberían estar llenas en mí, pero constantemente las cosas del mundo entran en mi vida. Esto es el problema. ¿Por qué? Estamos viviendo en el mundo, ¿no? Siempre entran las cosas del mundo. Ellos son fríos. Estas cosas deberían estar llenas en mí, las cosas calientes de Dios. Pero constantemente las cosas del mundo frías entran en mi vida. Ellas son las cosas frías, así que nos hacen enfriarnos fácilmente. ¿Sí? Fácilmente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas cosas. Vivimos según estas naturalezas humanas, las cuales no han renacido, así que estamos siendo guiados conforme a todos estos deseos. Muy lamentablemente, a pesar de que recibimos la salvación, pero nuestros temperamentos, nuestras naturalezas pecaminosas todavía se quedan. Esto, cuando encuentren con las cosas del mundo, funcionan, ¿sí? Por eso. Es muy difícil. La pereza, avaricia, celos, ira, fornicación, orgullo, etc. A pesar de que recibimos la salvación, pero tenemos estos temperamentos todavía. Por eso se accionan con las cosas del mundo. Estos temperamentos que tenemos todavía nos hacen enfriarnos al instante. Y debemos estar en un lugar donde esté Dios, pero
como nos quedamos en el mundo frío, nos enfriamos. Es muy lamentable, ¿no? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar en donde mora Dios? ¿Cuál es el lugar? Sí, sabemos muy bien. Es la casa de Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice también, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La Biblia muy claramente dice así, ¿no? Es decir, eso se refiere a la iglesia, que es la comunión de los cristianos, y también es la casa de Dios. Así estamos reuniéndonos en la casa de Dios. Este lugar es caliente, ¿sí? Este agua es caliente, pero aquí echa el agua fría, se convierte en agua tibia. Pero, de nuevo, hay que echar agua caliente. Sí, puede cambiar caliente. ¿Sí? Por eso, tenemos que estar en lugar caliente, en la iglesia, casa de Dios. Tenemos que estar en la comunión, en la iglesia. Debido a que ese lugar es caliente, si permanecemos bien ahí, nos calentamos automáticamente. Es muy fácil, simple. Dios no obra apartándose de la multitud de los santos. Es decir, Él trabaja a través de esta reunión de los cristianos, la cual es la iglesia, ¿no? Por lo tanto, para experimentar la obra preciosa de Dios en mi vida, en la iglesia, en todo el mundo, los cristianos deben estar bien pegados a la iglesia. Esta manera muy simple y única manera, muy importante. Y cuando estemos pegados a ella adecuadamente, podremos recibir las cosas de Dios. ¿Sí? Las cosas de Dios es muy preciosas. Y vivir dignamente ante Dios. Esta vida es muy preciosa. Es decir, debemos estar pegados a la iglesia para recibir la gracia, el amor, las bendiciones y el poder de Dios. Este principio es muy simple, no es difícil, ¿no? Y sabemos, pero muy lamentablemente, sin embargo, hay algunos que quieren recibir la guía y la gracia de Dios sin estar pegados a la iglesia. Eso es imposible, entonces. Algunos apartando de la iglesia, apartando de Dios, cosas de Dios, pero su corazón siempre quieren recibir la bendición de Dios. Eso algo contradictorio, ¿no? Pero tenemos que estar en lugar caliente, ¿sí? Apartando de este lugar, quieren recibir algunas bendiciones de Dios. Esa es una contradicción y un pensamiento muy equivocado. Mire, otra cosa. ¿Qué es lo frío? ¿Por qué nos enfriamos en la fe? Segundo, el pecado, ¿sí? Este tema ya sabemos, ¿sí? Yo solamente ordeno, pero vamos a pensar de nuevo. Lo frío, primero el mundo, segundo el pecado, ¿no? El pecado es lo frío también. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todas estas cosas son cosas que no están relacionadas con Dios. Todas las cosas que le pertenecen al mundo y la carne son pecados, todos relacionados. Vivir en ellos también es pecado. Como el pecado es frío, enfría a mi espíritu caliente. Antes estaba caliente, pero ahora enfría. Todas las cosas que quitan de todas estas cosas quitan
lo de Dios, ¿no? Como la cultura popular, ¿sí? Cultura popular, YouTube, Facebook, videojuegos, hobbies, que no se relacionan con Dios. Ellos son los pecados. Concentrándonos en estas cosas, podríamos pensar en el trabajo de Dios y en Él no. Imposible. Por eso, estas cosas se conectan con el pecado muy naturalmente. Estos pecados muy fácilmente entran en nuestra vida. Y de esa manera ocupan espacio en nosotros, ¿no? Y luego ellos ocuparán en ese lugar siendo ídolos. Mire, esta es la tercera razón por la que nos enfriamos en la fe, es decir, son los ídolos en mi vida, ídolos. Todo relacionado, conectado. Aquí, Deuteronomio capítulo 16, versículo 21-22. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21 al 22. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21-22. Si lo tienen, leamos juntos. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Aquí dice sobre un ídolo. Si no quitamos estas cosas mundanas rápidamente de mi vida, ¿sí? Al final van a ocupar espacio en mi corazón y serán levantados como ídolos. Estas cosas. Algún día van a ser pintados y esculpidos estos ídolos y serán levantados en el corazón, en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que Dios aborrece. En la época del Antiguo Testamento, lo que primeramente hacían los israelitas para la recuperación de su fe, después de volver de la esclavitud de Babilonia, era eliminar a los ídolos y levantar el templo. Sí. Primeramente, lo hicieron esto. El templo era un lugar en donde la gente se encontraba con Dios y conversaba con Él. Pero para que se levante este templo, lo que hicieron primero fue quitar los ídolos. El orden es así: quitar los ídolos primeramente. Escuchando esta palabra, tal vez podrían recordar algunos ídolos de nuestra vida. Sí. Podrían recordar algunos ídolos. Entonces, tienen que eliminarlos. Esta manera muy simple y obvia, pero no pueden realizar mucho, ¿sí? Agarrando nuestros deseos, por eso. Pero tenemos que eliminar primeramente. Deben hacerlo decisivamente. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Sabemos este versículo también. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Antiguo Testamento, Cantares, capítulo 2, versículo 15. Si lo tienen, leamos juntos. Casados las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Sabemos, ¿sí?
A través de nuestra vida cristiana debemos llevar frutos, ¿no? Esto es el propósito. Tenemos que llevar frutos a través de nuestra vida cristiana, para llevar el fruto del Espíritu Santo y fruto de la predicación. Primero, debe florecer, ¿sí? Para llevar frutos, primero debe florecer. Pero el zorro es una de las cosas que impide que florezca y hace que malogre, ¿sí? Zorros. Aunque sean zorros pequeños, pueden malograr todo. Cazar es igual a matarlo. Hay que matarlo. Eliminar totalmente. No poner acuerdos, sino significa eliminar perfectamente. Para alguien, estos zorras pequeñas pueden ser un hobby pequeño, debido a que lo considera pequeño, puede pensar que está bien y por lo tanto está de acuerdo en que puede dejarlo así. Pero eso hace malograr todo para que no florezca. Entonces no lleva el fruto. Por eso, decisivamente tenemos que ordenar estas cosas. Tenemos que eliminar, que son tropiezos para la vida cristiana, todas las cosas que impiden florecer. Debemos solucionarlos ciertamente para poder dar el primer paso espiritualmente. Para que pase primer paso, tenemos que eliminar primeramente esto. Entonces, podremos ir bien en todo. Es primer paso, ¿sí? Hay que eliminar. Si no realice esto, no podemos caminar, ¿sí? Es muy simple. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es muy obvio, ¿no? Después de matar las horas pequeñas, es decir, eliminar los pecados en mi vida, lo más rápido posible, tenemos que ponernos la capa de la protección, ¿sí? Capa de la protección. Debido a que estamos en mundo, ¿sí? Estamos en mundo donde entran las cosas frías de repente, constantemente. Debemos edificar firmemente la pared del templo, ¿sí? Es muy importante también. Después de regresó el pueblo de Israel de la vida de esclavitud de Babilonia, creó el templo, ¿no? Y empezó la adoración en el templo y luego se hizo la construcción de la pared del templo, Es muy necesario. Se necesita la pared del templo para protegerse de los enemigos exteriores, ¿sí? Para proteger. Nosotros también debemos edificar la pared del templo para que no entren pecados, es decir, las cosas frías del mundo. La pared del corazón no debería ser destruida. Si es así, destruida, entrarán cosas frías. Por eso, tenemos que construir la pared del templo, pared del corazón. Proverbios, busquemos Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23.
Este versículo también muy importante, ¿eh? Proverbios capítulo 4, versículo 23. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El versículo muy corto, pero tiene un significado muy grande, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mana la vida. El guardar el corazón es guardar el origen de la vida. ¿Sí? Los dos se conectan. Es muy importante, ¿sí? Guardar mi corazón conecta con la vida. Entonces, al contrario, si no guardemos mi corazón, morirá. Podemos decir así. Espiritualmente, totalmente. Podemos vivir una persona como muerta, ¿sí? Espiritualmente. Si no guardamos bien nuestro corazón. Si hemos impedido las cosas frías, tenemos que llenar con las cosas calientes nuestros corazones, ¿sí? Eliminar las cosas frías y tenemos construir pared y tenemos que llenar las cosas calientes, ¿no? Este orden es muy importante. Entonces, aquí vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo caliente? Pensemos. Antes, ¿qué es lo fría? Ahora, ¿qué es lo caliente? Primero, tenemos que llenarnos con la palabra de Dios. Todos sabemos, ¿sí? La palabra de Dios es lo caliente. Es un fuego, ¿no? En fuego. Al momento de llenarnos muchos de la palabra de Dios, se manifiesta la obra de Dios. ¿Sí? Este principio es muy adecuado, ¿no? En San Juan capítulo 2 aparece el primer milagro de Jesús, ¿sí? Es decir, cuando se llenaron las tinajas con agua, ocurrió este milagro en el que las aguas se convirtieron en vino. Primer milagro de Jesús, ¿sí? En la Biblia, generalmente el agua significa la palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios. Es decir, a través de este milagro de Jesús podemos darnos cuenta de que una vida llena de la palabra de Dios, ¿sí? Puede ser una vida llena del asombroso milagro del Señor. Es verdad. Realmente uno obtiene fuerza en el medio de escuchar y llenarse de palabras repetidamente. Si no escuchamos la palabra, no podemos ser calientes. Incluso pasando uno por la calle, de repente comprende estas personas que llenas con la palabra. Incluso pasando por la calle, de repente comprende. La palabra que escuché ese día era así. De esa manera entiende. Incluso si somos perseguidos mientras predicamos, nos damos cuenta así. Tiene razón por mi aflicción según la palabra. Podemos entender esto. Uno que llena con la palabra de Dios. Eso puede ser una fuerza real para nuestra vida. Sí. Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículos 7 al 10, aquí explica muy bien sobre la palabra de Dios. Salmos capítulo 19, versículos 7 al 10. Salmos 19, 7 al 10. Aquí les leo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La Biblia dice muy exactamente sobre la palabra de Dios. La ley de Jehová se refiere a la palabra de Dios, que es perfecta. Así que convierte el alma. Sí, nuestra alma desanimado, pero por la palabra de Dios convierte, ¿sí?, el alma. Es decir, la palabra de la Biblia vivifica nuestro espíritu. Una clave muy preciosa, ¿no? La palabra de Dios, que es la Biblia, puede vivificar a cualquier espíritu que esté en decepción. Sí, la palabra de Dios. Debido a que es la palabra de Dios que salva hasta a los espíritus muertos, sería algo obvio que pueda vivificar el espíritu que está deprimido muy fácilmente. Además, la palabra de Dios nos hace un ser más sabio, ¿no? La Biblia dice, más sabio. El hombre más sabio del mundo es el cristiano, sí, como nosotros, porque ya tiene todas las respuestas de la vida. Ya tenemos todas las respuestas. ¿Cómo puede mirar al mundo con los ojos de la fe? Puede llegar a tener ojos más exactos y claros de ver al mundo. Eso es algo gozoso y admirable. Tener esta Biblia es algo asombroso. Tenemos la Biblia, es algo asombroso. Es una instrucción de la vida o una papeleta de examen, ¿no? Papeleta del examen. Es decir, como la palabra de Dios es vida y espíritu, realmente nos da suministro de la vida y calienta nuestro espíritu, la palabra de Dios. Segundo, ¿qué es lo caliente? La comunión, ¿sí? La comunión. El Señor nos ha dado la comunión para poder calentar nuestro espíritu, como ahora, ¿no? Como la fogata prende muy bien cuando está reunida la leña, ¿no? La leña. También los cristianos deben conectarse adecuadamente con la comunión donde están los santos después de recibir la salvación. Debido a que cada cristiano que ha recibido la salvación es fuego. En lugar en donde se reúnen ellos es caliente. Cada uno de nosotros tenemos Cristo, tenemos Espíritu Santo, tenemos Jesús. Por eso nosotros somos un fuego caliente. Por eso se reúnan, este lugar es caliente. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 al 12, Eclesiastés 9 al 12. Aquí les leo: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren en el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calientarán mutuamente, mas como se calientará uno solo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón
de tres dobleces no se rompe pronto. Este versículo no es una palabra que utilizamos solamente en los casamientos, no, sino es una palabra que aplica para nuestra vida cristiana también, ¿sí? Para nuestra vida cristiana. Aquí dice, es fácil que uno solo caiga. El principio de la vida cristiana es así. Dormir juntos se refiere a pasar tiempo suficiente juntos. En medio de esos tiempos se calienta, ¿no? Durmieron juntos, se calienta. El culto dominical, como ahora, miércoles, seminario, las comuniones, servicio, visita, lo más posible, tenemos que ir acompañados a todos los lugares en donde haya reunión para calentarnos. Es algo muy adecuado y bíblico, ¿no? Salmos, este versículo muy conocido, Salmos 133, versículo 1 al 3, Salmos 133, 1 al 3. Salmos 133, 1 al 3. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos junto en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando se cumple la reunión perfecta de los hermanos, ahí envía Dios bendiciones. Bendiciones. Todos los hermanos, todas las personas quieren recibir las bendiciones, ¿no? Entonces, tenemos que permanecer en este lugar, ¿sí? Comunión. Es decir, se consigue la vida eterna. Por lo tanto, se manifiesta la obra de que las personas reciban la salvación. Todo conectado, ¿sí? Tercero, por último, ¿qué es lo caliente? La oración, ¿sí? Aquí dice la conversación con Dios, la oración. Tercero, para calentar nuestra vida cristiana debemos tener un tiempo de encontrarnos y conversar con Dios personalmente, ¿no? Es decir, debemos tener el tiempo adecuado para la oración ante Dios para poder calentarnos en nuestra vida cristiana. En el medio de la vida personal, pasamos más tiempo en el trabajo y en casa que en la iglesia prácticamente, ¿sí? Solamente el domingo reunimos, pero todo el tiempo estamos en trabajo en la casa, ¿sí? Por lo tanto, debemos ser un cristiano que ora a Dios fervorosamente para dar frutos donde estemos. Es decir, a través de nuestras oraciones se podría producir frutos de la fe. Salmos 141, versículo 1 al 2. Salmos 141, versículo 1 al 2. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz, cuando te invocaré, suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. En la época del Antiguo Testamento, mire, al momento de orar, los israelitas
quemaban incienso, ¿sí? Así. Este incienso quemándose se calienta, ¿no? Y aparece fuego caliente y quemándose sube la oración. Por lo tanto, podemos decir que la oración que hacemos con un corazón caliente y anheloso es la oración verdadera. Dios no quiere oraciones frías, sino oraciones que anhelen con un corazón ardiente por la salvación de las almas perdidas y que quieran vivir una vida cristiana muy adecuada. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20. Aquí miremos en la pantalla. Leamos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el tiempo de conversación con Dios está asegurado, es decir, cuando está asegurado el momento adecuado para orar ante Dios, el Señor come conmigo. Sí, Señor come conmigo. Comer es vivir, ¿sí? Para vivir tenemos que comer. Comer es vivir. Ese es el trabajo relacionado con la vida también. La muerte del Señor fue para vivir con nosotros. La oración es como la respiración. Y esa es la actividad de vida, ¿sí? Respiración es actividad de vida. Es decir, la oración es esencialmente necesaria para nuestra vida. Esta vida. Comer, respirar, todo relacionado con vida, ¿no? Si realizamos adecuadamente los contenidos que aprendimos hasta ahora, nuestro espíritu y la vida cristiana podrán calentarse, ¿sí? Podrán calentarse. Voy a ordenar brevemente los contenidos de hoy. Mire, primero, debemos eliminar las cosas frías en mi vida, como el mundo, el pecado y el odio, ídolo, ¿sí? Y después de este trabajo, tenemos que llenar las cosas calientes en nuestra vida cristiana, como la palabra de Dios, la comunión y la oración. Y ellos se relacionan con la predicación. Es decir, en conclusión, tenemos que vivir bien con los 4 alimentos principales de la vida cristiana. 4 alimentos. De esa manera, nuestra vida cristiana se puede calentar para funcionar adecuadamente ante Dios. Lo caliente se hierve, ¿no? Lo caliente se hierve y lo que hierve se mueve es una energía. Así que las personas que se calentaron se mueven automáticamente. La predicación es lo que hacemos con la ayuda de Dios mientras estamos calientes en el Señor y nos unimos con los hermanos. No debemos olvidar que estamos existiendo para la obra más valiosa de salvar almas que son más preciosas que el mundo, ¿sí? Esa es la razón y el propósito de nuestra existencia. Por lo tanto, cuando prediquemos conforme al propósito de esa existencia, está respondiendo, seremos personas más dignas ante la vista del Señor. Así que será una vida a la cual el Señor ayude. Tenemos que ser personas igual a eso. Entonces, el seminario de la Biblia para los niños que comienza el próximo martes y el otro seminario para los mayores que comienza desde agosto serán una oportunidad muy importante y valiosa para convertirnos en un cristiano digno con el propósito del Señor. Por lo tanto,
oremos más intensamente y participemos en este seminario para que puedan vivir una vida hermosa que Dios bendice. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de ese culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti, según las enseñanzas que aprendimos hoy, obedeciendo bien a tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos para poder propagar el Evangelio precioso para las almas perdidas en este seminario de la Biblia, así que ellos puedan recibir la salvación. Nos llena con tu sabiduría y tu poder para esta buena obra, para que podamos predicar tu Evangelio muy fervorosamente, adecuadamente. Hay algunos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen los sufrimientos. Los cuida y consuela a ellos con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestros caminos de la vida cristiana para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.